Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Desastres Deconstruidos Podcast y hoy vamos a hacer un especial de el encuentro anual de la Sociedad de Antropología Aplicada, encuentro que se llevó a cabo en la ciudad estadounidense de Santa Fe, en el estado de Nuevo México, entre el 26 y el 30 de marzo pasado y donde el podcast Desastres Deconstruidos, que ustedes suelen escuchar, estuvo presente a través de mi compañera Manuela. Hola Manu, ¿cómo estás? Hola, buenos días, buenas tardes a la audiencia. Y bueno, la verdad que fue un encuentro, les quiero contar a la audiencia de qué se trata este encuentro anual de antropología aplicada. Bueno, es algo que ese fue el encuentro número 84, es algo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Y es un encuentro en el que es muy distendido, donde la idea es dialogar, compartir ideas, qué se van haciendo. Y no es solamente gente que viene de la antropología, hay gente que viene de la planificación, de la economía, de la medicina, de las leyes. La gente que está en antropología es gente muy abierta, la verdad, donde respeta mucho y tiene mucho en cuenta la voz de la otra persona. Entonces, en esta idea de valorar, se fomenta mucho el intercambio. Y bueno, yo fui invitada en tanto representante del podcast porque hubo una sesión especial del podcast donde estuve con Jason Von Medin, que es la persona que él hace el podcast y la versión en inglés. Entonces, conjuntamente estuvimos durante 1 hora 45, 2 horas, invitamos a distintas personas que trabajan sobre la temática de desastres, donde cuenten eh, por qué hacen lo que hacen, por qué investigan, que cuenten experiencias que vienen justamente de los territorios y nos sentamos de manera en círculo En círculo. y sí, nos sentamos ahí en círculo y estuvimos discutiendo y se grabó en vivo. Entonces hay una parte del podcast que hay algunas personas que hablaron en español y otras personas que hablaron en inglés. Y bueno, este podcast se va a subir en la versión Disaster Deconstructed que En lidera inglés. Jason Von Medin y Senia. Así que bueno, ahí estuvimos. Y para contarles un poquito de lo que es la Sociedad de Antropología Aplicada, se dividen en varios grupos o temas. Hay un grupo, por ejemplo, que trabaja en extracción y medio ambiente. Otro que trabaja en antropología forénsica y ciencias sociales de la salud. Otro en turismo y patrimonio, inmigración, violencia y género. Y hay un grupo que trabaja sobre riesgos y desastres. Ahí Entonces, va. nuestro podcast estuvo dentro de todas las actividades y sesiones del grupo riesgos y desastres. Y Bien, tuve la suerte, bueno, en un encuentro que tiene un nombre muy particular, que es encanto o encantamiento y transformación, ¿no? sí, tiene que ver con el lugar que eligieron para Claro, hacerlo. La verdad claro. que es un Debe ser hermoso. estado hermosísimo de zonas áridas y semiáridas, donde también hay muchos pueblos nativos y también dentro de lo que es el encuentro se hicieron visitas. Y bueno, para mí fue muy simbólico porque me conecté con un Estados Unidos, con un país, siendo latinoamericana, que no tenía esa proximidad Sí. y yendo a ese estado vi cómo la colonia española también llegó ahí, cómo vivieron esos pueblos nativos, lo mismo que vivió el resto del continente. De hecho, ahí en Santa Fe hay una iglesia del 1600 también, que se dice que es una de las iglesias más antiguas de Estados Unidos y vivieron todo ese periodo también de colonización española que Claro, nos porque une. esos son territorios que Estados Unidos conquistó en guerra. Son territorios que después que todos los países, que no eran todavía países, pero cuando se Claro. desprenden de la colonia española, empiezan a hacerse división de territorios como pasó en toda América Latina. Lógico. Eh,
Entonces, bueno, entonces todos los nombres, muchos de los nombres y lugares están escritos en español desde ese periodo colonial, digamos, del Claro. 1600. Sí, Entonces vos ahí estuviste participando como oyente, estuviste participando como expositora y también como entrevistadora. así es, porque no encontré gente maravillosa que hace investigación desde los Estados Unidos sobre América Latina en el tema de los desastres y tuve, bueno, la oportunidad de entrevistar a 4 personas que hoy me gustaría compartir con vos Bien, y con la audiencia. dale, dale. ¿A quién vamos a escuchar primero? Bueno, mira, primero vamos a escuchar a Laura Gorbea. Ella es de Puerto Rico y es antropóloga y tiene una organización sin fines de lucros que se llama PR Paz Workshop, que se dedican a promover los estudios de las ciencias sociales aplicadas al contexto de Puerto Rico. Y ella, como representante de esta ONG, hace un estudio del impacto de un programa de recuperación de Puerto Rico Ujú. tras el huracán María, y este proyecto fue liderado por Habitat for Humanity, que es también Bien, una organización internacional que se dedica a los servicios de construcción, a financiar viviendas, a la respuesta a desastres. Entonces, su ONG, a pedido de Habitat, le hace una evaluación de cómo funcionó su programa de recuperación. ¿La escuchamos? bien, dale. Gracias por esta oportunidad de hablar. Mi nombre es Laura Gorbea, soy una antropóloga aplicada, soy de Puerto Rico y el proyecto de evaluación de un programa de recuperación post-desastre se dio después del huracán María. El huracán María causó grandes estragos en Puerto Rico, sobre unas 600,000 casas sufrieron grandes daños o fueron erradicadas de la superficie. Así es que había mucha necesidad de ayuda. AbbVie hace un donativo bastante generoso a Habitat for Humanity de 50 millones y Habitat for Humanity Puerto Rico logra apalancar eso y buscar otros millones más. Y con un presupuesto de 63 millones se dieron a la tarea de tratar de facilitar el acceso a una vivienda segura y asequible. Entonces, el problema es complejo de antemano. Los desastres no fue el huracán María, es que toda la gobernanza y la relación de exclusión, de oportunidades que llevan generando disparidad en Puerto Rico, pues lleva a que el problema de la vivienda y tener una vivienda segura es muy complejo. Claro. Y cuando viene el huracán, pues se desbarata. Entonces, Habitat fue muy inteligente en que dijo, mira, tenemos que tener una perspectiva holística y buscar facilitar el acceso a una vivienda segura, sirviendo de diferentes maneras, porque el sistema de vivienda es complejo y la vulnerabilidad es compleja. Así es que algunos fueron construcción en cómo construir una casa segura, otros fueron acceso a vivienda, otros una vivienda nueva con una hipoteca, pero sin intereses, y otro fue ayudar a reparar el hogar que fue dañado por el huracán, y otro fue ayuda legal con la titularidad de la tierra y de O la sea, casa. más que una casa, ¿qué ofreció? ¿Qué tuvo en cuenta? Sí, o sea, es que tenía en cuenta de que tú podías tener una casa y no recibir ayuda de nadie y no tenías cómo arreglarla tú mismo. Y tú podías tener una casa que es tuya, tienes tenencia, pero no tienes titularidad. Y si no tienes titularidad, el gobierno o las organizaciones sin fines de lucro que te quieren ayudar para reparar tu casa no pueden. Así es que ellos estaban conscientes de que el problema era complicado y que tenía raíces profundas. Y por eso su solución fue variada. En el caso de nosotros, cuando me toca a mí evaluar un programa que tiene unas audiencias tan distintas, porque los viejitos del programa de reparación de hogar tenía que ver con sí, la mitad de ellos era población adultos mayores, donde habían sufrido daños y no podían reparar la casa. Pues ese programa pues tenía una particularidad. No todo el mundo era adulto mayor, pero Pero 50%. había. Y entonces los que van a tener una hipoteca, una casa nueva, segura para la familia, por fin, fantástico, pero tienen que tener un trabajo. Así es que son poblaciones muy distintas. Los que están buscando reinsertarse en la economía, aprendiendo de construcción, de vivienda segura, otra población. ¿Y cómo uno hace eso desde el punto de vista de evaluación? Claro, ahí está.
Y Habitat, yo hice un proceso con ellos, Habitat for Humanity, participativo, donde fuimos viendo dónde tienen dudas, qué quieren aprender con esta evaluación, porque la evaluación al final del día no es si lo hiciste bien o mal, la evaluación es qué quieres aprender. Y ellos felizmente me dijeron, mira, lo último que quedó fue, queremos saber si hemos ayudado a los más vulnerables. Digo, oh, wow, pero con poblaciones tan distintas y programas tan distintas, el reto para la evaluadora era cómo yo defino vulnerabilidad. Y vulnerabilidad, que es un término tan problemático, ¿no? Y entonces ahí decidimos hacer un taller participativo, un taller comunitario. Invitamos a participantes de cada uno de los programas y de comunidades comparables que no recibieron ayuda, pero que eran comparables con los que necesitaban reparación de hogar y no habían recibido, con los que no tenían titularidad y todavía no la tenían, con los que cogieron un programa de capacitación en construcción, pero con otra gente. Y trajimos a las comunidades comparables con los diferentes participantes y en ese primer taller les preguntamos cuenta por favor tu experiencia de vulnerabilidad después del huracán María. Para ti, ¿cómo fue esa experiencia? No que tú eres vulnerable, sino cómo fue tu experiencia de vulnerabilidad. Y hablando en grupo, habían personas de cada programa y cada comunidad, entre ellos fueron llegando a una definición de qué era vulnerabilidad cuando ellos se sintieron vulnerables, y fue muy bonito porque el reto más grande para el evaluador era cómo yo defino vulnerabilidad. Y ¿Vulnerable escuchándolos a ellos y ellos negociando su entendimiento, ¿no? Porque la vulnerabilidad de uno era muy distinta a la del otro, pero ellos mismos después me decían que se sintieron aliviados en parte porque se conectaron con otras partes del pueblo, que muchas veces vivimos el dolor y la pérdida de manera muy individual, y si no recibimos la ayuda nos vamos segregando aún más, y pues el poder hablar y conectar y escuchar que otros igual que tú sufrieron, diferente, pero ellos se sintieron aliviados, ¿no? Hasta cierto punto, y fue muy bonito para mí poder aprender con ellos. Analizamos el texto y formamos un comité timón, que al final del día, un día de taller largo, les dije, bueno, necesito un representante de cada comunidad, de cada programa, que le interese estar trabajando conmigo por 10 reuniones en 3 meses por Zoom para poder definir un plan de investigación. Si están dispuestos, aquí viene la parte de equidad. No tienes que tener, no te estoy preguntando que tengas coche, no te estoy preguntando que si tienes o no internet, computadora, no hay pero. Lo que yo necesito es que me digas, yo estoy dispuesta a darte este tiempo y estoy dispuesta a ayudar a hacer ese plan. No tienes que tener un grado de universidad. Yo estoy dispuesto a ser parte de las voces que vamos a darle forma. Y así sacamos 8 voluntarios, que los escogimos al azar. Tuvimos muchos voluntarios, pero se escogieron al azar 8 representando cada comunidad. Formamos el comité timón, diseñamos un plan juntos. Sacaron ellos una pregunta guía espectacular. Y la verdad que ha sido un proceso para mí como evaluadora, donde ahora tengo 8 co-evaluadores comunitarios. Y he aprendido lo que yo sola no hubiera podido aprender. Y Habitat for Humanity también ha estado en contacto con nosotros todo este tiempo. Y pues ahora mismo lo próximo que tenemos es que vamos a ir a una conferencia donde se habla el National Volunteer Organizations Active in Disasters, las organizaciones sin fines de lucro que están activas ante desastre. Vamos a estar compartiendo cómo fue este proceso de evaluación de base comunitaria, participativo, post-desastre, porque lo que yo entiendo es que para poder llegar a una recuperación justa más rápidamente, tenemos que estar hablando y en diálogo con los que fueron afectados. Y a través de esas personas que están recibiendo la ayuda o los que uno quiere ayudar, uno va aprendiendo qué es lo que no estoy haciendo, qué es lo que tengo que cambiar, y ahí es donde viene la parte participativa de una evaluación que es tan valiosa para poder llegar a esa recuperación justa. Gracias, Laura. A mí una de las cosas que más me gustó, ya para terminar, era justamente que los propios voluntarios, las propias voluntarias hicieron nuevas preguntas y se convirtieron en sus propios investigadores y mejoraron las encuestas. ¿Habías contado eso? Qué increíble, ¿no? No, y vinieron hoy a presentarlos. Y de hecho, en la próxima presentación
en todo donde vamos estamos siendo coautores. Bien. Yo les traduzco para adelante y para atrás lo que estamos hablando, ellos me dan retroalimentación, los escritos mejoran, me dicen, no estás mencionando esto, y así se mantiene conectado, de que no es yo representando la voz de otros, Ajá. sino que juntos ellos me están dando permiso para decir esto, y están ellos sentados a la mesa conmigo. Así es que me están allí para como que la auditoría es en vivo. Exacto. Bueno, muchas Así es que gracias. gracias a ti por la oportunidad. Bueno, hemos escuchado el testimonio de Laura Gorbea. A mí me parece particularmente muy interesante el incorporar la voz de la propia comunidad y hacer la evaluación de un programa, hacer todos estos talleres participativos y utilizando distintas técnicas que vienen desde la educación popular, de las técnicas participativas para poder evaluar y cómo la propia gente que había sido afectada por el huracán se convierte luego en facilitadora de estos talleres. Así que una hermosa experiencia. Y pasamos a otra realidad. No sé si me vas a hacer una pregunta. No, tranqui, preséntale, dale. Bueno, pasamos a otra realidad con el caso de Karine Nahara, que ella es de Brasil, antropóloga afro-brasilera, profesora asistente de la Universidad del Norte de Texas, y ella trabaja particularmente con comunidades negras y originarias, con pueblos originarios de los mapuches en Argentina, en el norte neuquino y en Brasil. Y ella se interesa a ver cómo estas comunidades sufren de los impactos medioambientales ocasionados, por ejemplo, por la industria petrolera y por un turismo de lujo. Olá, Manuela. Olá a todos. Bueno, yo soy una antropóloga afro-brasileña. Actualmente soy profesora asistente en la Universidad del Norte de Texas, acá en Estados Unidos, hace 2 años. Trabajo con comunidades negras y comunidades originarias en América del Sur, especialmente en Brasil, pero también en Argentina. Trabajé con la gente mapuche en Neuquén y tengo una larga experiencia con políticas públicas ambientales en Brasil. Y contanos un poquito, lo que quieras contarnos, pero ¿qué has observado? ¿Cómo viven estas comunidades? ¿Cuáles son sus problemáticas? ¿Cuál es la problemática que tú has observado en particular? Bueno, la mayoría de las comunidades que yo trabajo en Brasil, en Argentina, uno de los grandes problemas es la contaminación y los impactos generados por la industria petrolera. Eso tiene sido uno del enfoque de mi trabajo. También hay comunidades en Brasil que yo trabajo en la zona costera que sufren con los impactos del turismo, especialmente turismo de lujo. Y ante ese sufrimiento, ¿qué ves? ¿Injusticia? ¿Hay reivindicación? Bueno, obviamente casos clásicos, la gente mapuche que sufre con la presencia de las petroleras en el norte de la Patagonia Argentina desde el principio de los 70, y sufre también con impactos de otras industrias. Un caso clásico de racismo ambiental, y también las comunidades que yo colaboro en la Costa Verde, ahí en la divisa entre el estado de São Paulo y el estado de Río de Janeiro. Trabajo principalmente con comunidades del Fórum de Comunidades Tradicionales, que es una organización con más de 10 años, una organización creada y liderada por comunidades tradicionales, ahí también lidando tanto con los impactos de las petroleras como también del turismo de lujo, turismo y un turismo a veces de masa, pero muy desordenado. Y ahí también un montón de casos clásicos de racismo ambiental, pero también tanto en Argentina como en Brasil, como las comunidades creando diferentes soluciones para manejar con todos esos problemas. Y la presencia de las petroleras, de este turismo masivo, podemos decir ambos extractivista, ¿cuáles son, digamos, los riesgos concretos
que tienen estas poblaciones? Bueno, el turismo tiene un impacto muy grande en, obvio, la especulación inmobiliaria, la pérdida, hablando específicamente del caso brasileño en la Costa Verde, la pérdida territorial y gente que tiene que salir de sus territorios tradicionales a ir a vivir en la ciudad, en zonas favelizadas, muy precarizadas, de alto costo de vida, porque son zonas turísticas. Y obvio, cuando empezamos a ver al lado de los impactos de los petroleros, en general costumamos decir, la cuestión no es si va a haber un derrame, la cuestión es cuándo va a haber el derrame. Esa es la pregunta, ¿cuándo va a haber una situación dramática para esas comunidades? Sea en el caso de la Costa Verde, que es una producción offshore, una producción que viene del mar, sea en la Argentina, que es una producción onshore, una producción que viene de la tierra. Bien, ¿y sentís que las políticas públicas apoyan esto? Bueno, en Brasil, hay un incentivo total a la industria petrolera en los dos países. Brasil, por más que la matriz energética en Brasil no sea mayoritariamente petrolera, la industria petrolera tiene una importancia muy grande, histórica. Tenemos una empresa pública, Petrobras, que tiene una importancia en la geopolítica mundial, tiene una importancia incluso en la generación de nuevas tecnologías, pensando principalmente con los proyectos del presal y lo que ellos llaman de extracción de alta profundidad. Esas son tecnologías que fueron desenvolvidas mayoritariamente o tienen un papel importante de Petrobras. Bueno, si vamos al lado argentino, estamos hablando de la provincia de Neuquén, que es una provincia extremadamente petrolera. Toda la economía es una economía de la provincia, es una economía petrodependiente, y la política de la provincia es una política petrodependiente. La gente que comanda la política oficial de la provincia son gente que están involucradas en las redes de apoyo a la industria petrolera. Así que, bueno, por un lado, políticas que incentivan ese tipo de exploración, pero una situación radicalmente distinta cuando en términos de políticas ambientales. En Brasil tenemos una estructura mejor de política ambiental que esas organizaciones de comunidades movilizan en sus reivindicaciones. En Argentina, claramente, especialmente en Neuquén, tenemos una estructura de política ambiental mucho más frágil. Y bueno, me quedé ahí pensando en este concepto para mí nuevo, a lo mejor para mucha gente de la audiencia del podcast también, lo del racismo ambiental. ¿Quién lo ejerce y qué significa el racismo ambiental? ¿Es un concepto tuyo? Bueno, no es un concepto mío. El concepto de racismo surge como una idea, un concepto, la verdad, desde los movimientos negros acá en Estados Unidos, cuando empiezan a denunciar que las comunidades negras estaban siendo depósitos de basura tóxica. Así, con esa denuncia de que, mira, están usando nuestras comunidades como basureros y la gente está quedando enferma, surge esa idea de que, bueno, a versión ambiental, a faceta ambiental del racismo, un racismo que es estructural y que se manifiesta en su faceta ambiental, por ejemplo, con el hecho de que muchas comunidades y hoy países, regiones son transformadas en basureros de productos que no consumimos, que no nos interesan, o basureros tóxicos. Y ahí este concepto se traslada muchas a lo largo de los últimos 40 años, se traslada muchas otras situaciones de injusticia ambiental. Muchísimas gracias. ¿Te gustaría agregar algo más? A mí me parece que, pensando especialmente en los impactos de las petroleras, una tendencia que yo noto es como esas comunidades están cada vez más fortaleciendo su autonomía para
manejar, ya que estamos hablando de desastres, para manejar con esas situaciones dramáticas, por ejemplo, de grandes derrames petroleros. Así que vemos en todo el mundo, eso pasó en Brasil, en 2019, cuando tuvimos ese tremendo derrame de petróleo que hasta hoy nadie sabe quién es el responsable. Bueno, la gente en desesperación va a tentar hacer algo y de verdad como colectar lo que es posible y limpiar en su manera. Y lo que veo, por ejemplo, con el Fórum de Comunidades Tradicionales es un ejemplo de que las comunidades empiezan a crear sus propios protocolos comunitarios para lidar con situaciones de emergencia. No van a esperar más la estructura oficial, que muchas veces, por ejemplo, en Brasil existe una estructura oficial. No van a esperar a veces la estructura oficial porque la respuesta de la estructura oficial no tiene, cuando en el primer momento de una situación de emergencia como esa, la estructura oficial como que no da respuesta, como que lleva un tiempo, incluso por la burocracia, para dar una respuesta. Así que esas comunidades están pensando, nosotros tenemos que crear nuestros protocolos para que no tenemos que lidar de forma tan desordenada y en una situación como esa. Y así, eso me parece que en un mundo que cada vez más situaciones como esa van a pasar, me parece que esa va a ser una tendencia en muchas comunidades locales. Entonces, bueno, muy interesante el testimonio de Karine, bueno, muy vinculado a qué políticas medioambientales, cuáles son las políticas públicas y cómo los estados permiten o no estos impactos y estas problemáticas en las comunidades y el rol que tienen las comunidades para defender sus propios territorios. Sí, Y introduciendo hablando el tema de, también del turismo, el tema del turismo de lujo en una zona que el turismo es una de sus principales entradas económicas y que configura el sentir de la población. Son temas muy delicados, ya lo hemos visto en el pasado con la cuestión minera, por ejemplo. El turismo es fundamental en una zona prístina de la Argentina. Y hablando, bueno, sobre justamente las comunidades, voy a introducir el tercer testimonio que lo da Kayla Morales. Ella es estudiante de doctorado en la Universidad de Texas San Antonio, donde analiza las conexiones sociales y el cariño, el amor de la gente en tiempos de desastres en Puerto Rico. Y en particular, ella va a analizar el huracán, lo que pasa luego del huracán María en Puerto Rico Sí, y lo que sucede durante la pandemia. interesante. ¿Vamos a escucharla? Dale. Hola, mi nombre es Keila Morales. Soy una estudiante doctorada en el Departamento de Antropología de la Universidad de Texas en San Antonio. Y estoy haciendo un proyecto para mi disertación que está concentrado sobre las conexiones sociales y el cariño que da la gente en tiempos de desastre. Yo estoy enfocada especialmente en el tiempo después del huracán María y la pandemia del COVID-19. ¿Dónde ocurrió el huracán María? Eh, en Puerto Rico, especialmente yo estoy haciendo mis estudios en mi hogar, donde yo nací en Aguadilla, Puerto Rico. Así que estoy haciendo este proyecto con mi comunidad, con gente que yo conozco, con familia, con mis vecinos, para ver cómo ellos pasaron ese tiempo después del huracán y durante la pandemia. ¿Y qué has observado? Para mí, lo más importante que vi es que la comunidad fue lo más importante durante ese tiempo después de María y durante la pandemia, porque muchas personas estaban deprimidas, estaban solas y tenían muchas necesidades, pero no tenían forma de buscar los suministros, buscar comida. Había mucha gente sin agua, sin electricidad, pero fueron sus vecinos, la comunidad, gente de la comunidad que vino a traerle esas cosas que necesitaban. Si era darle comida, si era porque en Puerto Rico hay mucha gente también, muchos envejecientes que tienen muchas condiciones crónicas, por ejemplo, muchos diabéticos. Y puede ser que un vecino le decía, ok, fulano, dame
insulina, yo lo pongo en mi nevera para guardarlo, para que no se pierda. Y eso es lo que yo vi durante ese tiempo y todavía hasta ahora, porque Puerto Rico no se ha recuperado del huracán ni de la pandemia. Y eso es lo más importante, ese apoyo comunitario. Sí, y a ti te había interesado específicamente la gente más adulta, el adulto mayor, la adulta mayor, y que entre sí se cuida, ¿verdad? Sí, sí. Para mí eso era importante hablar con los envejecientes, los adultos mayores, porque en Puerto Rico muchos de los jóvenes, la gente que está trabajando, se van a los Estados Unidos para buscar mejores oportunidades. Y lo que resulta es que en Puerto Rico se quedan muchos de los ancianos, muchos de los envejecientes que se quedan solo en sus casas y ya no tienen esa ayuda que tenían antes. Pero vuelvo y repito que la comunidad sabía dónde estaban esas personas que vivían solas, esos envejecientes que estaban encamados, iban a sus casas a traerle agua, comida o compañía, porque simplemente la compañía era algo que le daba fuerza a la gente, que le daba fortaleza y esperanza que las cosas iban a mejorar en ese tiempo. Bueno, muchas gracias, Kaila. ¿Te gustaría agregar algo más o decirle algo a la comunidad de América Latina que te está escuchando? Me gustaría decir que nosotros, no solo como puertorriqueños, pero como una comunidad latina, eh, debemos ver que nosotros mismos podemos hacer algo para ayudar a la gente en tiempos de desastre. Nosotros mismos tenemos el poder de, de, de ayudar y echar para adelante con nuestro pueblo. Bueno, dos temas diferentes y no tanto. Estamos hablando de un fenómeno de la naturaleza que termina deviniendo en desastre, un desastre significativo, y también una pandemia que nos hizo vivir, al que le hizo vivir al mundo algo completamente nuevo, y una crisis con una configuración, unas características inéditas. Y la entrevistada justamente trabajó ambos temas. Sí, y a mí lo que me llama la atención y pongo en valor, que también va a ser el último y cuarto testimonio, que Kaila, bueno, trabaja con su propia comunidad. Claro. Y ella analiza, digamos, cuál es el rol que tiene la comunidad, sus propios vecinos, su propia familia, sus tíos, sus primos, y analiza la ayuda y la entreayuda y los lazos que se generan en estos tiempos y el rol que tiene, y ella es a la propia vez objeto y sujeto, ¿no? de su Exacto. propio Sí, trabajo. integra a la comunidad que estudia, y además el tema del afecto, que es un enfoque diferente. Sí, y así, este es el último caso, es el caso que va a presentar Daniela Martínez Herrera, que también a partir de su propia experiencia, ella va a hacer esta valiosa investigación. Ella está terminando, va a empezar una maestría a la Universidad de Texas, y donde mezcla la antropología forénsica con la antropología cultural, y ella investiga sobre la gente que muere en la frontera latinoamericana hacia Estados Unidos, y sobre las dificultades que vive esa población. Ella misma, de pequeña, pasó la frontera con su familia, y, y llegó al país, y llegó a los Estados Unidos de manera ilegal, y vivió, y vio y sufrió en carne propia su familia, ella siendo menor de edad, y otra gente, las injusticias que se generan Sí. en esos lugares. Y hoy ella tiene la posibilidad de, de poder ayudar, y ella siente que puede colaborar, que puede brindar una ayuda, porque las políticas públicas, los gobiernos, es algo que no quieren mirar, no quieren dar cuenta de esos muertos, Sí. desaparecidos que están en esa zona. Y bueno, ella está ahí
poniendo el Sí. cuerpo con mucha valentía en esos Ade- espacios tan difíciles. Además, permitime decir que es una agenda que se está renovando o actualizando todo el tiempo, porque las dos fuerzas políticas que comandan o que gobiernan Estados Unidos tienen un enfoque que discrepa respecto de qué hacer con la población de inmigrantes ilegales. Y además, con un discurso que se está endureciendo cada vez más ante la posibilidad de que Donald Trump vuelva a ser presidente de Estados Unidos y que está diciendo que va a deportar a cientos de miles de personas. Así que me imagino que debe ser un tema que está permanentemente en debate. Así es. ¿Te escuchamos? Bien, dale. Yo me acabo de graduar de la Universidad de Texas en Arlington y ahora me voy a mudar para la Universidad de Texas en San Marcos para hacer mi maestría y mucho de lo que yo hago es un mixteo o combino la antropología forénsica con la antropología cultural, porque yo trabajo mucho con investigaciones en los que mueren en la frontera y las dificultades en las identificaciones que están teniendo. Ha sido un problema que ha pasado por muchos años, ha sido muy difícil. No hay mucho interés, desafortunadamente, en los gobiernos para identificar y no nomás identificarlos, pero también repatriarlos a sus países y que sus familias puedan darles su último adiós. Y una de las cosas por las que decidí hacer este tipo de trabajo fue porque yo tengo DACA, muchos lo conocen como los soñadores o los dreamers, y entonces mis experiencias que tuve yo, ahora que tuve esa oportunidad a través del DACA de estudiar, dije, esto es lo que quisiera hacer y no me veo en en otro lugar. Y para explicar a quienes no sabíamos, tú me has explicado hace un rato, contanos qué es el DACA. Sí, el DACA es una póliza que empezó en el 2012 para los que trajeron a sus hijos chiquitos menores de 18 años ilegalmente al país y darles una oportunidad de tener un trabajo, de poder estudiar y ha sido una gran oportunidad para todos nosotros y me ha brindado y me ha abierto tantas puertas que también quiero brindar otra parte para atrás a mi comunidad hispana y latina y nomás ayudar en donde siento que muchas personas no han querido ayudar. ¿Y qué has encontrado ahí trabajando? ¿La gente te ha sido difícil? ¿Quién te ha abierto puertas? ¿Quién te las ha cerrado? Como ahorita nomás voy empezando, ha sido muy difícil conectar con las familias, siento que ellos tienen mucho, no es miedo, sino que no saben con quién ir o quién no ir. Muchas de las cosas que he encontrado es de que muchas de las familias han sido extorsionadas, les han quitado mucho dinero y están también enojadas por eso, no saben qué organizaciones son reales y cuáles no. Los que me han abierto mucho las puertas han sido mis profesores, ellos son los que me han ayudado a conseguir tal vez otros antropólogos que están estudiando similar carrera. Por ejemplo, uno de mis profesores en la antropología forénsica fue el que me ayudó a empezar mi maestría en Texas State en San Marcos y ellos ahorita desde el 2012 de hecho han fundado una organización que se llama Operación Identificación y ellos se enfocan en exhumir y recuperar los que mueren en la frontera y tratar de identificarlos. Trabajan ellos muy cerca con el Centro de Sur de Texas de Derechos Humanos y ellos son los que las familias pueden hablar y darles su información y así ellos contactan a Operación de Identificación y entre ellos se colaboran muy bien y así poder encontrar y identificarlos y después seguir el proceso de la repatriación. Pero si quisieras, si pudiera decir algo que necesitamos mucho es las familias que nos tengan un poquito más de confianza
que nos dejen entrar y nos dejen saber sobre sus historias, porque al contar sus historias de ellos nos ayuda a nosotros a ir con personas que tienen un poquito más de poder, en ayudarnos a cambiar unas pólizas, en agarrar un poquito más de dinero para así seguir haciendo estas exhumaciones, para seguir poder identificar la mayoría de estos cuerpos, lamentablemente, como se encuentran en, en manera esquelética, se necesita extraer ADN y eso es muy caro. Y si, por ejemplo, tu ser querido algún tiempo fue en el dentista, y yo siempre digo, si fuera en el dentista, acuérdate de siempre saber qué dentista fue, porque los rayos dentales es otra forma de saber esa persona y es mucho más barato. ¿Qué proceso también de, bueno, de la identidad, de recuperación de la identidad, de darle un nombre y un apellido y una familia a todas esas personas que lamentablemente no pudieron pasar? Sí, uno de hecho de lo que dice Operación Identificación de que ellos quieren hacer es traer los nombres, perdón, los números a nombres y darles otra vez darles su nombre para atrás y que las familias los puedan ver. Una de las cosas que a mí me gusta mucho de la antropología forénsica, cuando yo he estado en alguno de los casos que hemos tenido acá en el médico examinador, es de que a través de los huesos puedes ver un poquito de historia sobre la gente antes de saber quiénes en verdad son. Y cuando las familias después vienen y dicen, mi ser querido está desaparecido, esta persona era de estatura así, pero también ellos se quebraron el pie cuando estaban chiquitos. Y tú dices, ok, creo que tenemos un caso de una persona que de hecho tenía una fractura, que, y así te puedes identificar mucho porque empiezas a cuidar los huesos y sabes mucho sobre sus historias antes de que ellos vengan, y cuando vienen a ti, tú sabes a veces, muchas veces, de quiénes están hablando, porque te encariñas, sea lo que sea. Muchísimas gracias, Daniela. No sé si te gustaría agregar algo más. Decirle a las familias que si tienes un ser querido, que no te des por vencido. Hay muchas organizaciones en todos los estados de las fronteras que están ahí para ayudarlos, y estas organizaciones también nunca piden dinero, y si te piden dinero es una gran señal de que son extorsionistas. Estas organizaciones todas, ellos trabajan por becas y otras personas que han donado dinero para que las familias no tengan que pagar nada. Bueno, y con este cuarto testimonio concluimos las series de entrevistas que se hicieron durante el encuentro anual de antropología, de la Sociedad de Antropología Aplicada en la ciudad de Santa Fe, Nuevo México, en Estados Unidos. Y bueno, yo espero que este podcast sirva, como lo dice Daniela, que deje un mensaje a toda la comunidad latina. No tengan miedo, únanse, que hay ONGs que están trabajando y apoyando para que este pasaje de un país al otro se haga en las mejores condiciones, y ahí nos deja una alerta que nadie te va a pedir dinero, que nadie te tiene que extorsionar. Así que bueno, esperemos que este podcast sea escuchado para quienes han vivido o viven este tipo de situaciones también. O van a vivirlo, porque es Así un es. proceso permanente. Manu, antes de ir a hablar con Chris del tema de redes, me gustaría que hagas una mínima bajadita, algo ya anticipaste, sobre cómo viviste la mesa redonda de presentación del podcast, que después obviamente eso va a ser un programa especial, como ya lo dijiste, la participación del público, las preguntas, el intercambio, el feedback.
Sí, la verdad que estuvo muy interesante. Había también casos del huracán María de Puerto Ujú. Rico, otros investigadores que estuvieron ahí hablando sobre, creo que fue muy significativo la reconstrucción del país luego de ese huracán, el rol realmente de las ONGs, de las comunidades, de las divisas, o sea, cómo de aquellos gente que vive fuera de la isla ha aportado a la recuperación, porque estuvieron incomunicados. Entonces, mucha gente que iba a los Estados Unidos que tenían sus familiares en Puerto Rico estaban desesperados, entonces contaban eso, que esa necesidad de querer ayudar y que sin dudarlo se tomaron un avión y fueron a la isla Sí, a ayudar. Entonces, bueno, muy interesante todas esas experiencias, otras que trabajan sobre el tema también bueno, de salud y los impactos en mujeres embarazadas ante ciertos estrés y ciertas situaciones de desastre, muy, también muy interesante. Y después, bueno, había bien, gente, toda la comunidad que está interesada en la problemática de riesgos y de los desastres, que fue aportando, no era solo preguntas, fue eso que estuvo entiendo. lindo, como ameno, que fue contribuyendo, contando experiencias y se hizo una charla muy amena que se pasó volando y que, bueno, una vez que ya esté publicado, subido el podcast, también lo sé que está en inglés. Buenísimo, Manu. Vamos con Cris. Hola, Cris. Hola, ¿cómo estás, Nacho? Hola, Manu, qué gusto verles. ¿Cómo estás? Todo bien, por dicha. Qué Pues bueno, bueno. comentarles por acá, siempre recordarles que tenemos nuestras redes sociales abiertas para todos y todas aquellos que quieran compartirnos sus ideas, sus impresiones, un poco contarnos qué opinan del trabajo que hacemos, de los temas que tratamos y, ¿por qué no?, también contarnos de algunos temas que les gustaría que eh, abordemos en nuestros próximos capítulos. Y justo eso quiero contarles el día de hoy. Fíjense Bien. que tenemos por acá un comentario de Carolina Sandoval. Ella es chilena, es cruz rojista y nos deja este comentario a través de la red de Instagram. Y el comentario dice: hola, muchas gracias. Me parece muy interesante todos los temas que tratan. Es una gran herramienta para aquellos que nos estamos iniciando en el tema de la gestión de desastres y las emergencias. Me gustaría que profundizaran en cómo abordar la comunidad en el momento de la emergencia para que atiendan las evacuaciones y cómo apoyar psicológicamente justo a estas personas que están pasando por esta emergencia. Temas Bien. importantes que podríamos Uf, ir tratando definitivamente en los próximos capítulos. sí, quiero agradecer a la oyente, porque la verdad que sí, súper interesante. Así que bueno, esperamos abordar estos y otros temas. Nos encanta que nos escriban. Les cuento que nosotros tenemos cuatro redes abiertas. Tenemos en Instagram, nos pueden encontrar, pueden colocar el arroba y desastres deconstruidos. Nos pueden encontrar también en Facebook. Estamos como podcast Desastres Deconstruidos. También estamos en la red X como Deconstruidos. Y también Ujú. estamos en LinkedIn como Desastres Deconstruidos, nos pueden encontrar por allá. Así que tenemos menú de redes para que en la que más les guste conectarse con nosotros, pues nos dejen saber sus impresiones. Siempre estamos por acá escuchándoles. Excelente, gracias, Cris. Bueno, Manu, Gracias, ¿vamos Cris. cerrando? Dale, vamos cerrando y bueno, nos veremos muy pronto. Muy pronto, súper pronto. Hasta la próxima. Chao.